Muy bien. Hola, hola, hola. Uno, dos, tres, probando. Bueno, chicos, ya estamos al aire. Si me escuchan fuerte y claro, les agradecería un montón que me lo puedan decir en los comentarios para estar aquí con nuestro gran invitado Nain. A ver, Nain, si te también sacas tu audio para desmutearte y puedas presentarte también. Ya estamos aquí en vivo. A ver, Nain, desmuteate, estás muteado. Ya estamos ya. Sí, sí, estoy muteado ya. Sí. A ver, Nain, ¿qué tal, hermano? Preséntate, ¿cómo estás? Le doy el pase a ti, al invitado que tenemos el día de hoy, que es Nain González, pastor de la iglesia Bread Life, así que aquí estamos. A ver, Nain, preséntate, por favor. ¿Qué tal, chicos? Gracia Urbana, también los chicos de Bread Life que están conectados. Es un placer, un honor y un privilegio poder estar con ustedes en Reformed You, ¿no? O sea, este es otro level, ¿no? Y pues bien, como dijo Gerson, soy pastor de Bread Life Lima, parte de la familia también Gracia Urbana, ¿no? Tal vez nos conocemos con algunos, pero estamos muy ansiosos también de poder mucho más adelante también conocernos y tal vez hacer algunas locuras juntos de forma presencial. Y saludos a todos los que están conectándose, ¿no? De repente también decirles que puedan compartir el enlace, puedan etiquetar, veo que todo está, hay una lista de etiquetas, pues sigan etiquetando a todos los chicos de sus iglesias e invitados. El tema de hoy está, pero candente, así como ese jueguito que está abajo de la máscara del Zoom que tenemos, así Yes. candente va a estar el tema. Sí, me pareció que estabas. Ahí está, sí te escucho. Muy bien, fuerte y claro te escucho, Nain, perfecto. Entonces, empezar con el tema, Nain. Bueno, ¿qué nos puede decir acerca de los tabúes, ¿no? Hasta este tema tan, pero tan, creo que para muchos de repente se les viene a la mente que es un tabú, de repente para otros tienen un mal concepto de tabú. A ver, Nain, ¿qué se te viene a la mente cuando escuchas la palabra tabú? A ver, ¿puedes comentarnos un poco, por favor? Y luego vendría tu definición. Claro, lo primero que debemos entender que tabú son restricciones que se hacen ya sea en una sociedad, en un grupo religioso, en un grupo político. Son pequeñas restricciones que se ponen a las personas o a los adeptos dentro de un grupo determinado. Todo eso tiene que ver con tabú, ¿no? Entonces, eso es lo primero que debemos entender con respecto a definir, ¿no? O sea, hay muchos tabús, no solamente, algunos piensan que tabú solamente hay dentro de la iglesia, no, hay en diferentes sociedades, sean tabús religiosos o no sean tabús religiosos. Entonces, es una palabra global, es una palabra general, no es una palabra solamente dedicado o hecho solamente en la iglesia, sino es en un término y un tono general. Wow, wow, claro, entiendo. Y ahora, un tabú para nosotros los cristianos, ¿hay tabús cristianos? ¿Crees que existen eso, ahí? No, de repente hay un mal concepto a lo que tú dices, ¿eh? Ahí vamos a empezar con esa pregunta, ¿verdad? Ahora, de frente entras a la carne, ¿ah? Sí, de frente nomás, porque la gente quiere saber eso. Mira, en la Biblia podemos encontrar que incluso desde Jesús e incluso el apóstol Ujú. Pablo enfrentaban a tabús dentro de lo que se regía la sociedad en esos tiempos, ¿no? Jesús en Mateo 15, del 1 al 25, no lo vamos a leer por obvias Claro, razones de tiempo, pero en Mateo 15, del 1 al 25, se enfrenta a un gran tabú de la época, que era el lavarse las manos, ya. que para la sociedad y los fariseos de la época el no lavarse las manos como ellos querían, no que no se lavaran las manos, sino de la forma que ellos habían establecido, pues era un tabú total, un pecado total, o sea, era escandaloso y pues ellos no, Jesús se enfrentó contra ese tabú. También podemos ver dentro de la vida o de la Biblia, ¿no? Un tabú que incluso muchas veces ha trascendido hasta los tiempos de hoy, ¿no? En 1 Corintios 8, Pablo habla del tabú que había con respecto a la comida sacrificada a los ídolos, que incluso hasta hoy, pues, tenemos dentro de las iglesias cristianas todavía está ese pequeño tabú de si podemos comer de repente comida que se sirve en un velorio o comida que se Mm, sirve, qué sé yo, en una fiesta patronal o algo así, ¿no? Y tenemos todavía ese tabú si eso es válido en la iglesia de hoy. Y así hay varios tabús dentro
de la iglesia, como por ejemplo si podríamos comer morcilla por estar hecha de sangre, ¿no? O la popular sangrecita, o más incluso más fuerte o más rígido si podemos comer chancho o podemos comer mariscos, ¿no? O algún tipo de pescado que no tenga escamas, o sea, son tabúes que han estado en el periodo del primer siglo de la iglesia y que han trascendido incluso hasta los tiempos de hoy. Sí, dentro de la iglesia existen tabús. Por los mencionar algunos de estos, ¿no? Para no decir todos los que hay, ya a lo largo de la conversación se van a ir dando, Claro. pero para no matar toda la emoción. Dale. Tiene razón, ¿no? Tiene, me da algo que pensar. Hay una lista muy grande, ¿no? Y acá incluso en el marco que tenemos hemos puesto algunos de esos abusos que en el mundo por lo general se hablan, ¿no? O se dicen, ¿no? Pero ahora en el ámbito cristiano sobre todo, ¿no? Como tú mencionabas en la Biblia, ellos también tenían como un tabú, ¿no? Por ejemplo, que se lavan las manos, los fariseos, ¿no? Estos personajes que son muy, pues, mencionados por Jesús, ¿no? Y los apóstoles. Bueno, Nain, Hay, a ver, Nain, ¿quieres decir algo? sí, hay que determinar algo, ¿sí? A ver. Eh, el tabú dentro del ambiente ya cristiano puede partir de algo que sí podría estar en el borde del pecado y de lo que no es pecado. En un borde. ¿Ok? En un borde, pero o sea, no ¿No? todos, ¿eh? Pero hay ciertos tabúes que se mantienen en la iglesia que podríamos decir que están encajando en ese límite, en ese pequeño límite de esto. Pero eso ya lo vamos a ir desarrollando más adelante, pero no es que de repente todo tabú no sea pecado o todo tabú pues no me va a llevar a pecar. Hay que tener mucho cuidado porque algunas veces, sobre todo dentro de de la juventud, entonces, ¿no? Pues podemos excusarnos y decir, no, pero esas cosas son tabúes, ¿no? Dentro de la iglesia, y no, hay que tener mucho cuidado, porque sí, tabúes son prohibiciones, muchas veces exageradas y sacadas de contexto, pero otras veces son prohibiciones con justa razón, porque sí podrían llevarme al límite de poder pecar, entonces hay que tener mucho cuidado. Mm. ¿Y cuáles podría ser ya para ir empezando? Ya algunos más conocidos. Ya, vamos a hablar de un tabú dentro de la iglesia y pues por ahí vamos a empezar de repente con piedras, ¿no? Después ya empiezan las piedras lanzadas. Claro. Sí. Normal. Bien, un tabú dentro de la iglesia que podría estar al borde de, del, del pecado. Vamos a hablar, a ver, de los que están en la imagen. A ver, vamos a hablar del más suave, ¿no? Ya, El bailar. ya. El danzar, bailar. El bailar, danzar, ¿no? Hay una mala forma de repente que dentro de las iglesias se han ido dando, que, bueno, no sé si lo habrán escuchado ustedes bastante, pero yo lo he escuchado bastante, que dicen, no, en la iglesia no se baila, en la iglesia se danza. Se danza, sí, claro. Sí, bueno, es como decir, en la iglesia no se come, se almuerza. O sea, es simplemente es un sinónimo, ¿verdad? Entonces, no. Pero hay que dejar en claro, ¿no? El baile no es algo que la Biblia prohíba, no es algo que la Biblia pues diga, no debes bailar. Pues incluso vemos en el Antiguo Testamento que cuando el pueblo de Israel fue liberado, pues empezó el pueblo a bailar. El pueblo de Israel empezó a emitir danzas, ¿no? David emitía danzas. Y no estamos hablando, claro, no estamos hablando dentro de un servicio, estamos hablando en un contexto social, ¿sí? Porque a Claro, veces ya. sí tergiversamos y Vale la podemos decir, aclaración. eh, claro, vale la aclaración. No, en la iglesia entonces podemos hacer nuestras danzas, nuestro baile. No, no, no. Este pueblo de Israel no bailó en la iglesia, estaba bailando en su servicio, perdón, en un espacio social, ¿no? Igualito, David estaba en un espacio social, no es que estaba dentro del templo haciendo esos bailes, ¿no? Entonces, el problema no es bailar. Ahora, ¿cuándo empieza el límite que justo estábamos mencionando? Es el tipo de baile. Y hoy en día, pues, creo que nadie es ajeno a los tipos de baile que podemos ver en la sociedad. Creo que nadie está siendo ajeno a ello, ¿no? O sea, desde los bailes más morbosos, ¿no? Desde los bailes más sensuales o bailes que te llevan
a otro, se puede decir, a otra percepción, ¿no? Claro. Entonces, ahí es donde debemos tener cuál es, o sea, no es el pecado bailar, pero sí llevarlo al extremo te pone en el límite del pecado. Entonces, ahí puede ser de repente ese tabú que debemos tener mucho cuidado, porque algunos podrían decir, ahorita no, ya, bueno, en Reformed Youth, pues hemos visto que bailar no es pecado, vámonos a una discoteca a bailar, ¿no? Una fiesta COVID y nos vamos a bailar todos a mover el esqueleto, pues. Claro. Ya de qué estamos hablando ahí, ¿no? No podemos ponernos en ese límite, porque sí la palabra de Dios es bien clara. Nos dice que todo nos es lícito, mas no todo nos conviene. El Pablito, ¿no? Citaste a buen Pablo. Sí, justamente yo El buen Pablito. ayer puse un meme de eso, ¿no? No sé si lo habrás visto recordar. Justo cito ese versículo, ¿no? Les es permitido todo, pero luego nos estén quejando, ¿no? Nos estén chillando. Sí, algo así. Como que Luego no se Pablo ven a mismo quejar. nos dice eso, ¿no? O sea, claro, está bien. O sea, en sí no es pecado, sino es el ser humano y es cuando lleva, como tú dices, ¿no? A un extremo, a un borde, ¿no? De que ya se puede, por nuestra propia naturaleza, o peor aún, personas que todavía no conocen el Evangelio, pues se puede distorsionar todo este concepto, ¿no? Y vale esa alusión de bailar, danzar, ¿no? Si es pecado o no, porque en algunas iglesias, como sabrás, en algunas, ¿no? El contexto es distinto, ¿no? Lo pueden ver que es pecado, ¿no? O sea, como que solamente ven el externo, pero no evalúan lo que va. Creo que lo vas a decir tú mismo, ¿no? No evalúan algo más, no es solamente lo que se ve con los ojos, ¿no? Exacto, o sea, ya es que como podríamos, como estábamos diciendo, podemos pensar, ¿no? Ya bailar no es pecado, pues lo llevamos al extremo y ya damos incluso riendas sueltas a todo lo que nosotros pensamos y sentimos y deseamos hacer. Entonces ahí empieza ya el problema, ¿no? Y el problema no es lo que vamos a hacer en sí, el problema está en nosotros mismos. Ujú. Ya el problema ya no es de repente el bailar, sino en lo que yo estoy esperando al momento de bailar. ¿Me entiendes? O sea, Claro. ya no es el problema el arte en sí, porque bueno, vamos a decir, vamos a aclararlo, ¿no? Tanto el bailar como de repente otro tabú podría ser la música. ¿No? Ya podríamos Mm. hablar de eso un La poquito música es después. otra cosa delicada, sí, para algunos. Y, y, y el tabú de repente, o sea, el bailar se puede ser una danza, puede ser un arte, puede ser artístico y todo, pero ya de repente una persona, y voy a ponerme de ejemplo a mí, no es que yo lo esté haciendo, me estoy poniendo de ejemplo, nuevamente, y me estoy poniendo solamente de ejemplo, yo Dale, quiero dale. bailar para poder tener un acercamiento con aquella hermana, ¿verdad? Claro. O con aquella mujer. Solamente por eso, por nada más. Bailo con los pies izquierdos, pero al menos la voy a tener cerca. Entonces ahí empieza el problema, ¿no? Ahí empieza lo que es el problema, que ya no es el problema el baile, sino el problema es uno mismo. Y a veces le echamos la culpa a la situación, pero no nos ponemos a autoanalizar nosotros mismos o a canalizar cómo está nuestra vida. Y bueno, estoy hablando también ahorita en contexto de iglesia, ¿verdad? Tal vez una persona inconversa no me va a entender lo que estamos hablando, pero en el contexto de iglesia es así. No es a veces la situación, sino es uno mismo quien es el que está con toda esa naturaleza todavía caída y pecaminosa. Mm. Pero también es bueno explicarle eso también si tenemos de repente amigos que no son cristianos o que no entienden mucho nuestro contexto, ¿no? Para que puedan entender también, ¿no? Porque todo nos es lícito, pero no todo nos conviene, ¿no? O sea, como tú dices, ¿no? Al final, el acción, bueno, el hacer eso no es pecar en sí, sino es ya como lo que nace de ti, cuál es tu intención, podría decirse, ¿no? Algo así, ¿no? De hacer tal acción, ¿no? Por ejemplo, vamos al otro caso, ¿no? Le hablamos de danzar, bailar, ahora vamos a la otra imagen que está a tu izquierda, que es los tatuajes. Está ahí donde Los ahí. tatuajes. Ay, Dios mío. Sí, es pecado. Y esa pregunta va a estar siempre inmersa. Así como si danzar o bailar no era es pecado o no es pecado, ahora vamos a diría lo mismo. ¿Hacerse tatuajes es pecado o no es pecado? O depende. Vamos a nuevamente aclararlo. Eh, todo nos es lícito, no todo nos conviene, ¿no? Sí. Eh, hay, hay algo bien interesante, ¿no? Los que de repente hacen mención que hacerse un tatuaje es pecado, te van a Claro, mencionar Levítico claro. 19:28, si no me equivoco, ¿es? Ujú.
Ah, ya, que dice no te vas a hacer rasguño por muerto, ni te imprimirás tatuajes en tu cuerpo, lo estoy parafraseando, ¿no? ujú, Pero vamos a entender bien el contexto, ¿no? Y para de repente no hacer tan largo el contexto, vamos a ver los versículos anteriores y el Levítico 19:27 es mi versículo favorito, que dice no te vas a afeitar, ujú. ¿no? Y justo también cuando mi querido amigo el pastor Mega se afeitó, le mandé ese texto para molestarlo, decirle no te puedes afeitar, es pecado, ¿no? Entonces, a veces leemos el del tatuaje y no leemos el de afeitarse, ni leemos también el de la ropa que está un poquito más atrás. Y hay como 7 mandamientos y prohibiciones que les hacían a los levitas en ese pasaje, ojo, levitas, y no nos hacemos caso, y solamente nos enfrentamos al más escandaloso hoy en día, que vendría a ser el tatuaje. Mm, Y no vemos el por qué, no vemos el por qué estaba mencionando. Ahora, bien es cierto, bueno, vamos a decirlo, ¿ya? Nos vamos al siglo XXI, ya, y todo el asunto, y de repente uno puede decir, pero el tatuaje hace mal, ¿no? Tal vez en los 80 sí podríamos decir que estaríamos haciendo un mal a nuestro cuerpo, porque no todos los tatuajes lo hacían de una forma uno legal, no todos los tatuajes tenían una tinta dermatológicamente probada en el cuerpo, o sea, si te inyectabas, pues te malograbas la sangre y ya no podías hacer nada, incluso hasta podrían haber serias infecciones. Ay, acá Mega dice que tuvo que afeitarse para las miles de bodas. Ahí están viendo los comentarios, ahí comenten y lo vamos a poner en la pantalla. Y me había olvidado esa opción. Sí, pues es verdad. y, y a veces nos ponemos a pensar, pero hoy en día ya está, hay tintas que son normales en la piel, ya no te afectan, no hay infecciones, hay todo con mucho más cuidado, hay cosas muy aseadas, muy higiénicas. Antes había muchos tipos de contagios con respecto a hacerse un tatuaje y pues no podríamos decir que un tatuaje es pecado. Pero, nuevamente, debemos ponernos que hay un borde. ¿Por qué? Sí se ha comprobado que hacerse un tatuaje es muy adictivo. También, sí. Es muy adictivo y algunos que empieza con uno ya no quiere parar. Y sí, la Biblia, lo que algo nos dice la Biblia y nos pone un pequeño freno, es que todo lo que hagamos debemos hacerlo con mucho decoro, sobre todo en nuestro aspecto físico, tanto vestirnos y todo, lo que hagamos lo hagamos con mucho decoro y tengamos cuidado, ¿no? Lo otro que podríamos decir, ¿no? Y de repente por si ahí hay un menor de edad, ¿no? Porque a veces en los menores de edad está esa locura de los Más los tatuajes y todas esas centenios de ahora, cosas. centenios de ahora, sí, pues. Ajá. Hay muchos que de repente van y dicen, no, me quiero hacer, en la iglesia han dicho que sí me puedo hacer. No, ojo, no te estamos diciendo que te hagas. No te estamos diciendo que sí, ya tienes puerta libre. Te estamos diciendo que no es malo hacerlo. Es malo si te vuelves adictivo. Pero si eres menor de edad o, bueno, eres mayor de edad y aún vives con tus padres, y si tus padres te dicen, ¿sabes qué, hijo? Mientras vivas en mi techo, mis reglas, hay un mandamiento muy principal y muy fundamental dentro de la iglesia, que es honra a tu padre y a tu madre. Ujú. Entonces, sí hay que dejar eso en claro. Si bien es cierto, no está mal, no es malo hacerlo, ¿no? Los rasguños, porque dicen, no, pues te estás rasguñando la piel. Hermanos, los rasguños que están hablando son los cortes que se hacían por los muertos, tanto por las victorias ganadas, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Maté a una persona, ya, para que sepan que maté a uno, ¿no? Ah, Tipo la película Pantera Negra, su primo de Black Panther, que mostró todas las marcas por cada uno por un muerto. Esa es una forma de rasguño que se hacían los antiguos. O también los rasguños que podían hacerse en sacrificio por los muertos, por los ídolos, que hacían los profetas de Baal, por ejemplo, ¿no? Que la Biblia, cuando estaba enfrentándose Elías con los profetas de Baal, ¿qué pasaba? Ellos empezaron a cortar para que Baal les respondiera. También son cortes por muerto. A ello es lo que la Biblia se está refiriendo con respecto a que los sacerdotes del pueblo de Israel no imiten a los sacerdotes paganos. Entonces no debemos llevarlo al extremismo, pero a ninguno de los dos extremos, ni al extremismo de decir, si te haces porque he escuchado, si te haces un tatuaje, pierdes tu salvación.
Fuiste. Sí, como el face troll de la, no sé si lo has visto, pues un face troll de la pastora Soraya. Sí, 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 sí. Ya, ese face troll que dice, no, si te haces un tatuaje, ya te hiciste el sello, ya no tienes entrada al cielo Ya y fuiste, estás un montón marcado de por de, vida. Ya. ya estás marcado de por vida. No, 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 no. Ni a ese extremo, pero tampoco al extremo, todo me es lícito, entonces ya me voy a hacer todos los tatuajes. No se me va a notar la cara, pero me voy a hacer un tatuaje. Hermano, si no eres tan atractivo, no te hagas tantos tatuajes porque tampoco vas a ser atractivo. Entonces, así podemos hacernos de repente, si te vas a hacer uno, pues con mucho decoro, pero no te llenes todo el cuerpo de tatuajes, ¿no? Que también no sería tan decoroso. Así es. Entonces, eso podría ser de repente el tema de los tatuajes. Yo prometí que a mis 30 me iba a hacer uno, pero nos agarró pandemia, así que... Así, mira. Ah, Uy, uy, uy. quisiera contar ahora, bueno, ya que estamos hablando del tema de tatuajes, Claro, ¿no? dale. Sí quisiera hablar, ¿no? Mi esposa, en el contexto de una iglesia, estaba llevando a mi hijo porque iba a tener un campamento, un paseo, Ujú. con los niños, en ese tiempo era niño todavía, de la escuela dominical, y había una chica que, bueno, cada vez que yo podía, que tocaba, veía a esta chica llegar a la iglesia y se notaba que no era peruana, era extranjera, Sí. y tenía los brazos llenos de tatuaje, ¿no? Y sí, bueno, ella iba con un estilo bien particular, sus brazos, la verdad, no, o sea, tenía un buen estilo, Claro, es su y mi estilo, esposa ¿no? me Su cuenta, cultura que me dio, tenía. claro, ajá, eh, mi esposa me comenta que esta chica, esperando, porque su hijita también había ido a este campamento, la, la chica estaba así, Ujú. y agachado la cabeza. Y mi esposa se le acerca y le dice, oye, ¿qué te pasa? Le dice, no, o sea, ¿por qué estás así? ¿Qué es lo que sucede? Y le dice, lo que pasa es que tengo tatuajes. Le dice, muy avergonzada ella. Y mi esposa la mira y le dice, ya, ¿y cuál es el problema, no? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el detalle con el que tú puedas tener tatuajes? No, es que, ay, no sé, dice, yo siempre quiero, yo le oro a Dios para que me los quite. Mira hasta dónde le habían hecho Ah, pensar a esta pobre mujer. Yo le claro. estoy rogando a Dios que me quite esto y no sé por qué no me lo quita. Yo me siento mal por haberme hecho esto, por esto lo hice Claro. en mi vida pasada. Y había, lo peor de todo es que había un hermanito un poquito más mayor que dice, sí, órale al Señor, el Señor te puede borrar todo eso. Tú órale, no le oras con fe seguro. Y mi esposa le dijo, ¿sabes qué? No, le dijo, esto es de tu vida pasada y punto. O sea, no tienes por qué mortificarte en ello y nadie te tiene por qué mortificar. Miren hasta qué punto se puede llegar con una especie de tabú extremo en el contexto dentro de la iglesia. Y esta mujer dijo algo que a mí me hizo enojar en un principio. En ese momento quería irme a hacer un tatuaje en ese lugar. ¿Por qué? Porque ella me dice, mi esposo es tatuador, le dijo a mi esposa. Ah, ok. Mi esposo es tatuador y mi esposo no quiere venir a la iglesia porque le han dicho que si viene a la iglesia tiene que dejar todo esto, tiene que buscar la manera de borrarse sus tatuajes porque como todo buen tatuador tiene sus tatuajes y no puede estar con metido en este negocio y mi esposo no quiere ni siquiera que yo venga a la iglesia, él no quiere saber nada de las cosas de Dios. Y es triste y terrible cómo este tabú, porque es un tabú dentro de la iglesia, hace que todavía hay una persona que se cierre en poder escuchar el evangelio. Porque no es que no, Sí, no, obvio. no, no haya escuchado, se está cerrando a escucharlo solamente porque hay un grupo de personas que lo han rechazado por incluso el oficio que tiene. No le han dado ni siquiera la oportunidad de que el Señor de repente redarguya su vida para que él pueda solito decidir, ¿sabes qué? Sí, no está bien. No, simplemente le dicen, si quieres venir a la iglesia tienes que dejar este trabajo. Mm, Y es muy terrible eso. Entonces yo incluso entre bromas y un poco indignado le dije a David, ¿no? Con el que conversaron, con David Trinidad. ah, Saludos, ok. David, sé que estás ahí. Amigo Trino. Conversamos, ¿sabes qué, David? Vamos a hacernos un par de tatuajes tú y yo, le digo. Y le comenté la historia y dijimos, sí, vamos a buscar a este hombre y entre los dos nos hacemos. Entonces, pasa ello. No podemos llevar el tabú al punto de querer eh,
se puede decir, no sugestionar a una persona y hacerla sentir mal, ¿verdad? Wow, sí, tiene razón. Estamos hablando ya de un extremo, ¿no? Ya hablando para el ámbito cristiano, de cómo esto se puede malinterpretar, ¿no? Mi padre decía un texto garrote, ¿no? Así como hay, autoexaminarse, también este también se puede aplicar, ¿no? De que no todo te conviene, ¿no? Pero ese todo no me conviene, pues es muy subjetivo a lo que te diga tu conciencia, ¿no? De repente, o lo que tú hayas aprendido con el tiempo, no te hayan dicho, mejor dicho, ¿no? Y tú te has creído eso y no te has quedado de repente a analizar eso. Lógico, ahí también ya viene también lo que tú mismo has dicho, ¿no? El cómo el Señor a ti mismo o tu misma personalidad te hace ver. Sí, No es que, ya, sí se puede hacer, entonces lo hago, pues, pero si tú estás convencido de que está mal, pues no lo hagas. Simplemente no lo hagas. claro, buena ¿Para qué te vas a forzar a respuesta. hacerlo? Muchos se Nadie te está preguntan obligando. eso. Ahí Exacto, o sea, no, sí, han dime, puesto, hay una pregunta ahí de eso, creo. ¿Ahí lo puedes leer? de Rodrigo, Sí. allá que dice, surge la pregunta, ¿lo que haces glorificará a Dios? ¿Te ayudará a crecer personal como espiritualmente? Esa es una pregunta muy subjetiva, ¿no? Y que, Mm, vamos a decirlo, te puede llevar incluso hasta sugestionarte, ¿no? Porque mm, una acción mía, ¿no? Como acción, ¿no? Como acción solamente, glorifica a Dios. Por ejemplo, voy a tomarme un sorbo de café, ya. estoy glorificando a Dios y es muy subjetivo, ¿verdad? O sea, porque digo, Claro. si yo digo, no, hacerme algo me lleva a glorificar a Dios, oye, entonces tomarme un café me lleva a glorificar a Dios, caminar me lleva a glorificar a Dios. Debo entender que uno cuando glorifica a Dios lo hace con entendimiento, no con acciones básicas, sino con entendimiento. Yo glorifico a Dios porque mi ser necesita glorificar a Dios. Yo no crezco espiritualmente por lavarme la cara, que es una acción. Debo lavarme la cara, ¿no? O sea, si no voy a estar todo legañoso o no me voy a despertar. Y eso no me lleva a glorificar a Dios. O sea, no, es muy subjetivo. O sea, no es esto. Estaría, se podría decir, ¿no? Sobre espiritualizando todo y caminando en una burbuja espiritual. Entonces, debemos entender, yo glorifico a Dios con entendimiento. La palabra dice, ¿no? Cuando ores, ora con entendimiento. Cuando alabes, alaba con entendimiento. Mm, No simplemente, porque estaríamos diciendo que cualquier cosa que yo haga, ¿no? O cualquier acción, vamos a decir, ¿no? Sobre exagerando la espiritualidad, me está llevando a glorificar a Dios cuando no es así. Uno glorifica a Dios entendiendo que lo está haciendo. Uno glorifica, alaba a Dios entendiendo que lo está alabando. Y uno crece espiritualmente no por una acción, sino por tu vida diaria, cómo está siendo relacionada con Dios, cómo conoces a Dios, ¿no? Y cuando hablamos de conocer a Dios, no estamos hablando simplemente de leer la Biblia o simplemente de escuchar un mensaje o simplemente escuchando el canal del Pastor Mega, que está buenísimo, la verdad, recomendado para todos. Le hacemos cherry ahorita. Hacemos cherry, Carlitos, ¿no? Entonces, el, no crezco espiritualmente por ello, sino cómo mi vida se relaciona con Dios. Cómo yo separo un tiempo de mi día para orarle a Dios, para meterme a leer la palabra, pero esa relación íntima con Dios. Eso me hace crecer espiritualmente, ¿no? Mi vida devocional con el Señor. No una acción. Una acción vendría a ser el fruto de mi relación con Dios, mi fruto de mi crecimiento espiritual. Se puede decir, ¿no? La reacción de todo el tiempo que de repente he estado orando, meditando en la palabra, las acciones que yo tenga son el fruto, pero no es el camino. De la misma forma, yo glorifico a Dios, pero es el fruto de mi relación con Dios. No, no vendría a ser una acción diaria, ¿no? Porque estaríamos diciendo que vamos, cualquier cosa sería, cualquier cosa tendría que llevarlo al extremo y Claro. no vendría a ser por ahí. Ujú. Hay otro comentario ahí. Sí, nos quedó claro, ¿no? Y tiene buen aporte, por cierto. Buena pregunta, gracias a Rodrigo, ¿no? Ahí dice Ricardo, dice.
al comienzo de entrar a la iglesia también tuve miedo si podía. Ricardo dice algo. Sí, también tatuajes, ¿no? Pero, Léelo, léelo. perfecto. Claro, dice que al inicio tenía miedo, ¿no? Porque también tengo tatuajes, pero ahora ya tengo el tema más claro, ¿no? Sí, siempre ha habido ese, como que ese paradigma, problema para algunos que entran a la iglesia con tatuajes, ¿no? Sí me acuerdo, hasta ahora hay, pero ya digamos que como que se está bajando eso un poquito, ¿no? Gracias a Dios, ¿no? El tema de los tabúes, entender de que eso no ofende a Dios, si estás, con la acción misma no lo haces, sino realmente la intención y cuál es realmente lo que tú deseas hacer con ese tatuaje, ¿no? Porque de repente hay tatuajes más, por decirlo así, ¿no? Hasta más obscenos, otros que solo tienen un mensaje, ¿no? En fin, hay un montón de cosas, ¿no? Que se pueden hacer, pero, y eso es algo ya más subjetivo, ¿no? Pero ve primero la intención que tú tienes, ¿no? Y si resultados no se soluciona a tus padres y también es que vives con ellos, no estás sujetos a ellos, si eres todavía menor, ¿no? O incluso si eres mayor, pero vives. Mira, claro, un amigo músico Ujú, que, voy a ponerlo este ejemplo, no voy a decir el nombre, claro. pero este amigo músico se hizo tatuajes estando en la iglesia, Ujú, pero no se lo hizo o sea, lo hizo como una especie de rebeldía. Ese es otro punto que deberíamos tener en ah, de cuenta, al menos rebeldía. en este tema del tatuaje. Lo hizo con un aspecto de rebeldía. ¿Por qué? Porque tuvo una discusión X con uno de los líderes, ¿no? Y Claro. pues con ese afán de repente, como sabía que en la iglesia donde estábamos, no de nombre, sino que estoy hablando hace muchos años atrás, la iglesia donde estábamos era un poco en ese aspecto cerrado. Claro. Con ese afán de rebeldía se hizo un tatuaje, sobre todo, él era músico, se hizo en los nudillos, donde al momento de tocar se le iba a ver. Claro, más visible. Entonces, no fue un tatuaje malo, se puso Holy y acá no me acuerdo qué se puso. Ya, ok. Y ese fue, por ejemplo, vamos a decirlo, no fue un buen motivo, ¿no? Lo hizo simplemente como para, ¿sabes qué? Te voy a hacer renegar, ¿no? Y ahí sí podríamos hablar, ¿no? Y relacionando la pregunta que dijo Rodrigo, ahí sí podríamos hablar de que esa acción no estaba glorificando a Dios. ¿Por qué? Porque no por la acción del tatuaje, sino por la acción. Lo voy a hacer como un acto de rebeldía. Claro. Ahí estamos hablando de que no estoy glorificando a Dios. ¿Me entiendes? Entonces, ahí ya podríamos hablar de que es otro asunto, otro cantar, ¿no? Es como decir, ¿no? Soy menor de edad, discuto con mis papás, ya, para hacerlos renegar me hago un super tatuaje, Claro. ¿no? Y voy, mira, a ver, dime algo, pues ya no lo puedes quitar, ya. No, entonces ese no es ese no deberíamos evitar ello, ¿no? Por eso digo, es un tabú, pero nos deja en un límite de que sí podemos llegar a pecar a través de ello. Claro. Para no, sobre todo si es rebeldía como tú dices, ¿no? O es en ofensa a otros, ¿no? O hasta hermanos de la iglesia que tengan tal vez una conciencia más débil, como dicen Romanos, ¿no? O sea, afectamos también, somos de tropiezo para otros, mejor dicho, ¿no? Eso también hay que ser muy cuidadosos con eso, ¿no? Porque estamos en ese límite que tú dices, ¿no? Así que ponemos ahí en práctica, ¿no? Vamos al otro tabú, ya vamos avanzando ya. Creo que hemos hablado de las danzas, de bailar, de hacerse tatuajes, ¿no? Creo que acá has puesto también el alcohol, ¿no? Hay un tequila acá abajo, ¿no? Un whisky. Tomar, o ¿qué te parece ese tipo de pecado? De tomar alcohol, vino, todo eso. A ver, creo que es mismo, pero... Pero primero quiero leer el comentario de Mega. Dice, acá es al revés, para hacerle renegar se ponen faldón y corbata. Ah, sí, 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 ya lo puse ya. Yo también creo que diría lo mismo. Para hacerme renegar, tendría que ser así. A mí me hicieron renegar porque para el primer aniversario de Brett me hicieron, sobre todo mi esposa utilizó sus convencimientos de esposa Claro. para hacerme ir con saco al aniversario. Mm, Pero imagínate. ahí entramos en negociación, tuve que decirle sí, saco, pero con polo dentro, ¿no? Claro, claro. Bien, vamos al tema del alcohol, ¿no? Ay, Dios mío. Sí, es un tema muy controversial, ¿no? Es más, en el 2018-19, creo, cuando salió el escándalo de una gran iglesia, de una iglesia muy grande acá en Lima, Ah, claro. también salió el escándalo de uno de los principales allí, que le estaban acusando de tomar alcohol,
¿no? De haber tomado vino en una reunión. Vino, ni siquiera whisky o ron o trago, ¿no? Vino, luego de haber comido carne incluso. El problema con esta autoridad de esa iglesia fue que no salió a defenderse sin decir la verdad. No, salió a defenderse diciendo que no era vino, sino era una bebida saborizada. Y luego lo peor de todo es que sí le sacaron, ¿no? ¿Qué bebida saborizada? Le sacaron la foto, incluso hasta, no sé cómo hicieron, le sacaron la marca y el precio. Y lo peor de todo era que era un vino barato, ¿no? Pero bueno, el fin es ese, ¿no? Vamos a hablar del tema del vino, ¿no? En Proverbios 31 es un proverbio usado por algunos inconversos para decir que deben tomar vino. Y dice, dale vino al desfallecido, al amargado corazón, para que ahogue sus penas y sienta descanso, ¿no? El vino y pues dice, por eso voy a tomar. Sí, alegra el corazón. Sí. Vamos a hablar algo. Mira, hay muchos pasajes en la Biblia que en el momento de celebración lo hacen con vino. ¿Sí? Hay muchos pasajes en la Biblia donde toda celebración tiene vino. Y es más, uno de los profetas hizo mención que en la cena del Señor o en el día del Señor nos va a recibir con grandes banquetes, carnes y vinos añejos. O sea, cuando hablamos de vinos añejos no estamos hablando de juguito de uva, ¿verdad? No, sino un vino. Por tradición y por Biblia, vemos cuando Jesús transformó el agua en vino, que no, algunos dicen, no, y se basan en decir, no, es que no era vino, era jugo de uva. La Biblia no da ningún pie a ello, porque cuando se utiliza la palabra vino, Noé se emborrachó con vino. Entonces no podemos decir, juguito de uva, con juguito de uva no te emborrachas. Entonces, Jesús incluso cuando transformó el agua en vino, ya se habían acabado el vino en esta boda. O sea, esas personas ya estaban, como diríamos en buen peruano, sazonadas. Y la costumbre, ¿no?, es que sirven primero el vino más añejo, el que cuesta más, se puede decir el que contiene más grados de alcohol al principio, para que las personas como que se sazonen un poco, y luego ya sirven los combinados con agua. Pero el catador de esta boda, cuando prueba el vino que Jesús convirtió, dijo, en las bodas es al revés, pero ustedes están sirviendo el mejor vino, el más concentrado al inicio, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos decir? Porque todos los que hablan del vino se van a Efesios 5:18, ¿no? Que dice, no os embriaguéis con vino. Claro. Y ahí empieza el detalle, que la palabra de Dios, primero, el sentido general de ese texto, no está hablando de tomar licor o no, está hablando del dominio del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Y pone como ejemplo y analogía, pone al vino, así como el vino al momento de embriagarse domina por completo las acciones de la persona. Como creyentes debemos dejar que el Espíritu Santo sea quien nos controle. Pues dice, antes sed llenos del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo tome el control de sus vidas. Pero no está hablando en sí del vino. Pero podríamos decir que sí, la Biblia nos pone un límite. No puede haber borracheras dentro de la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque habría algo o alguien que no es el Espíritu Santo que te está controlando. Claro. Entonces sí, un cristiano no puede darse a emborrachar. Es más, 1 Timoteo 3, pero estos son requisitos del obispo, menciona que el obispo no debe ser dado al vino. Igual los diáconos no deben ser dados al vino. Entonces sí podríamos decir que no puede haber borracheras entre los hijos de Dios. Pero también vemos que Pablo a Timoteo le dice, por problemas estomacales, bebe vino. Tema de salud. No bebas agua, bebe vino por salud. Entonces, ¿la Biblia se contradice? Jamás. La Biblia no se puede contradecir. Entonces, ¿qué podemos concluir?
el alcohol no es malo, embriagarte sí. Entonces partamos de algo, ¿no? Hace mucho tiempo un chico que de la iglesia me pregunta y me dice, me hace esa pregunta, ¿es malo beber vino? ¿Es malo beber alcohol? Me dice, porque en mi universidad siempre me dicen, oye, vamos a tomar, y yo le digo, no, no puedo tomar. ¿Por qué? No, es que la Biblia me lo prohíbe, pero yo no sé. Sí me hizo la pregunta, yo no sé. Simplemente digo porque a mí me han dicho esto. Entonces, no le voy a decir, no, sí, la Biblia te prohíbe. Le expliqué y al último concluí preguntándole, ¿alguna vez has tomado? Y él me dijo, nunca. Ya. Como nunca has tomado, tú no sabes si con una pequeña gotita de alcohol te puedes emborrachar. Porque hay muchas personas que al mínimo sorbito Claro, ya están en otras. claro, sí, Lo sí. otro, si lo vas a hacer con amigos que no son cristianos, o sea, no son de tu total confianza, ellos no van a decirte, ¿sabes qué? Un sorbito y ya. Ellos te van a llevar a emborrachar y hasta se van a burlar de ti. No lo hagas. ¿Te afecta en algo si lo haces? No. ¿Salvas la vida a alguien si no lo haces? Si lo haces, no. ¿Te edifica eso? Entonces, ¿para qué lo vas a hacer? ¿Para qué estarías poniéndote al límite de pecar si no tienes, no, o sea, no estás en nada? O sea, no deberías hacerlo, no deberías ni siquiera intentarlo. Es preferible desconocerlo que por conocer algo, por ser curioso, por ceder a la tentación, como diríamos, ¿no? Por ceder a la manzana prohibida, caigamos en pecado. Entonces, no se hace, ¿no? ¿Es un tabú dentro de la iglesia? Sí. ¿Nos ponen el límite? Sí. Debemos ser muy cuidadosos. Ahora, otro problema también podría ser que con las personas que han tenido problemas de alcohol. Claro, anteriormente también. Y ahí sí, pues no, ellos sí, aléjense por completo, ¿no? O sea, aléjense por completo, no hagas, No sé, no hagas, no, pues decir, porque no, es no, de repente el que puede, ¿no? Creo que es el que pueda hacerlo ahora que puede caer en el lazo del día, o en la tentación, ¿no? Mejor dicho, ¿no? claro, es como Por el decir, creo león. que tanto tú como tú, yo, Bill y por ahí otros más, Ujú. ¿no? Nos queremos alejar de un rico pollo a la brasa y a la finales no podemos contra ello y seguimos Claro. ensanchando el templo del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, no, Sí, sí, pasa. no, es algo similar. No debemos ponernos en ese límite. Mm, claro, claro, me has hecho recordar un texto en Primera de Pedro que está, me parece, ¿no? Que dice que si, si nos acercamos mucho al enemigo, pues nos va a devorar, ¿no? Es como un león rugiente, ¿no? Que está ahí, ¿no? Esperando a quien devorar, ¿no? Es como si estuviera amarrado en un círculo y tú por querer jugar con ese pecado te acercas y te termina comiendo, pues, ¿no? Te chapan, ¿no? Y en vez de alejarte, tú te acercas al pecado, a la tentación, ¿no? Y caes, ¿no? La palabra dice, huye de las pasiones juveniles. También, también, también. Y hoy en día una de las pasiones juveniles es todo, lo ven tomar, emborracharse, ¿no? Entonces, huyamos de ello. Ujú. Sí, de muchas pasiones, la verdad. No solamente todos estos tabúes, sino son muchas cosas que de repente a ti te pueden apasionar, ¿no? Que por ahí pueden ser buenas, ¿no? Pero a la larga terminan como que agarrándote, enviciándote y si te vuelves adictiva, ¿no? Que es lo que, como decían ahí, ¿no? Al inicio, Claro, ¿no? Eso es lo malo, ¿no? ese texto, claro, se refiere a una amplia variedad de pasiones. Ujú. Ahorita lo estamos relacionando, bueno, lo que hemos conversado ahorita, solamente el alcohol. Y debemos ser muy sensatos, ¿no? Debemos ser muy sensatos con respecto a las acciones que vamos a tomar, Claro, a las acciones que vamos a decidir. Algo que debemos tener en consideración es que toda acción tiene una consecuencia. Toda decisión que tomamos va a tener una consecuencia, sea buena, sea mala, sea corta o sea que dure toda nuestra vida, ¿no? Hay algo que dice Manuel, ahorita acaba de comentar, dice, siente que si se hace un tatuaje y puede que alguien que claro. está luchando con borrarse uno o dejar el vicio de los tatuajes sería como uno como una piedra. Ah, exacto. Pues sí, ¿no? O sea, hay que ser muy sensatos, ¿no? O sea, hay que ser muy sensatos. Pero también hay que ver el hecho de que
de que hay muchas cosas que debemos, ya, hay personas que son inmaduras porque quieren, o hay personas que son débiles porque no siguen escudriñando su palabra, ¿no? Siguen débiles porque a pesar de tener años y años, siguen alimentándose con leche espiritual y ya no llega a un alimento sólido. Entonces, hay muchas cosas que ya las personas, pues, eh, ya hay cristianos que deben dejar la lechita y mandarse a cosas más serias. Y no estar Claro. hincando, oye, a ver, ¿tienes tatuaje o no tienes tatuaje? ¿Te vas a hacer uno? ¿Te vas a ir? Ah, pues son tonterías. ¿Sí? Mm, ¿No? A veces ya hay que hacer, como se dice, ¿no? Oye, hermano, ya bíblicamente, madura, ¿no? Con la Biblia en mano, madura. Y maduro, hay ¿no? cositas que debemos completamente dejarlas, ¿no? Amén. Hay que ensanchar Y pasamos al la otro. palabra, ¿no? No, no de comida necesariamente, ¿no? Yo sé que es lo que nos encanta a todos, pero debemos ensancharnos, como cojo el comentario, no ensancharnos, pero de la palabra, ¿no? Sí, amén. Bueno, Nain, Echarnos de la palabra, exacto. y luego sí a su pollo, lo que tú desees, pero primero la palabra. Así que hay que estar controlados. Dominio propio, ¿no? Eso también podría surgir también, ¿no? Como un apunte, ¿no? Que siempre lo tengan en cuenta, ¿no? Dominio propio que viene del Espíritu Santo, ¿no? Así es. Y como conclusión ahí, de repente por ahí yo también puse una pregunta, ¿no? Que era eh, sobre todo discernir qué es pecado y qué no es pecado, pero con la Biblia, ¿no? Primero uno de esos puntos, ¿no? Para ya ir finalizando este tema, el estudio que está muy, muy bueno, muy interesante, ¿no? Puedo hacer un repaso para de repente algunos que se han conectado un poquito tarde, ¿no? Esa pregunta es que me la hacen mucho, ¿no? ¿Cómo sé que es pecado y cómo sé que sí es pecado, ¿no? No, y sí. Bien, pecado es todo lo que me aleja de Dios y todo lo que la Biblia podría decirme que no haga o que la Biblia me podría decir que debo hacer y que no lo estoy haciendo. Ujú, Eso es pecado, ¿sí? Luego tenemos que ver bien, ¿no? Si alguna de las decisiones de nuestras vidas, ¿no? Como estas pequeñas cosas, ¿no? Que hemos visto, no llegamos al cuarto que está en la imagen, que es el otro vicio, ya habrá oportunidad. Pero tiene claro. que ver mucho con el alcohol. Pero también tenemos que ver de repente, ¿no? Bailar, beber o hacer un brindis, ¿no? Tanto en un matrimonio con champán o vino, o un brindis navideño, o hacerme un tatuaje es pecado. Entonces, debemos entender algo. Y sí, muchos pueden decir, te hace daño tu cuerpo. No te estás dañando tu cuerpo. Mira, si tomas alcohol te va a dar cirrosis. Claro. Si tomas alcohol te va a afectar el hígado. Ah, ya, comiéndome un pollo a la brasa estoy obeso, tengo los triglicéridos altísimos, colesterol. Mm, ¿Cuál hace más daño? Haciéndote un tatuaje te estás haciendo daño. No hago ejercicio, tengo los músculos súper débiles. ¿Qué me está haciendo más daño? Entonces, debemos ver, ¿no? Un tabú sí me puede poner en el límite del pecado, pero hay muchas otras cosas que naturalmente las hago que también me están dejando en ese límite del pecado y no me doy cuenta. Y más que nada, no debo ser prejuicioso en las cosas que hago, sino debo siempre recurrir a la palabra y no en base a mi conveniencia, no en base a lo que yo creo conveniente, sino en base a lo que de verdad la palabra me dice. Y con respecto a estos tabús, ¿verdad? O sea, un texto bíblico que vimos fue, todo me es lícito, mas no todo me conviene. No todo me edifica. Entonces, pues, debo poder hacerme ciertas preguntas, ¿no? Debo hacerme ciertas preguntas con respecto a las decisiones que voy a tomar. ¿Me va a edificar? Al hacerlo, pues estaría de repente, se me podría tomar como un acto de rebeldía contra alguna persona en especial, no tanto herir susceptibilidades, sino un acto de rebeldía, ¿no? Para que le duela a alguien, me voy a hacer este tatuaje. Para que le duela a alguien, voy a beber alcohol. Para que le duela a alguien, voy a bailar hasta que se me acaben los calzados, ¿no? Entonces, claro. ¿no? Y tercero, ¿me es indispensable en mi vida? Yo creo que esas tres preguntas son básicas, ¿no? ¿Me es Mm, indispensable hacerlo? Y si no, pues
simplemente no hacerlo, pues, ¿no? O sea, no hay una necesidad, ¿no? No hay una necesidad. Si no, de repente eh, no estoy haciendo algo que yo crea malo, no estoy haciendo de repente mal en contra de alguien incluso al hacerlo, pero si no me es necesario, entonces ¿para qué voy a hacerlo? ¿No? Amén. Y lo otro que sí es, debo poner, ya con esto termino, debo poner bien mi relación con Dios ante todo. Porque yo voy a poder tomar buenas decisiones en mi vida si mi relación con Dios es buena. ¿Ok? Yo voy a poder tomar buenas decisiones en mi vida si mi relación con Dios es diaria y en todo momento. Por eso la Biblia, ahora sí vamos a explicarlo bien, Efesios 5:18 es ser llenos del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo sea quien tenga el control sobre nuestras vidas en todo momento. Amén. Sí, y así debe ser. Gracias, Naín, la verdad me ha quedado claro. Yo creo que todos los que nos están escuchando también de tu iglesia, de la mía, y los chicos o jóvenes que por ahí también hayan visto un momento, espero que lo puedan compartir esto de los tabúes a sus familiares, amigos, que seguramente tienen varias preguntas, ¿no? Que han visto, ¿no? Y de repente hay malos testimonios como buenos, ¿no? Y es bueno siempre aclarar estos temas para que podamos llevarlo también con la Biblia, ¿no? Porque al fin y al cabo todo lo que decimos o hacemos o vemos por algo ha pasado, ¿no? De repente por una mala intención de nuestro corazón no nos ha llevado a satanizar o extremizar o llevarnos más al borde, ¿no? A esto y poder culpar a otros, ¿no? Y poder llenarnos de cargas innecesarias, ¿no? Cuando en realidad solamente necesitan obedecer lo que Dios dice en su palabra, ¿no? Y seguir a Jesús, creer en Él y van a encontrar gozo, satisfacción y ya no van a estar, ya no, y van a dejar seguramente muchos prejuicios de lado, ¿no? Y van a seguir luchando, ¿no? Si de repente son débiles en algo como lo somos tú y yo y todas las personas del mundo, ¿no? Sabemos nuestros límites, algunos de repente les es más, como tú dices, ¿no? Han tenido una vida un poco con problemas con el alcohol o de repente con el fumar, ¿no? Con danzar, hacerse tatuajes, en fin. Así que estamos ahí, pues, ¿no? Para poder ayudar como cristianos que somos, ¿no? Para llevar el mensaje del Evangelio y que sepan de que ahí está la verdadera respuesta, ¿no? No siendo ni legalista, ni libertino, ni sacar de contexto a los tabús, sino Cristo. Eso es todo, ¿no? Es lo que yo podía aportar al final, ¿no? Gracias, Naín. Creo que nos falta hablar un poco de fumar, pero bueno, por el tema del tiempo ya se nos pasó, pero creo que ya también ha quedado claro, ¿no? Aplica lo mismo, la verdad, ¿no? No se preocupen, si alguno tiene problemas de tabaco o alcohol, con lo que sea, pónganlo en Cristo y ahí va a solucionar todo. Gracias, Nay, una vez más. Te agradezco un montón, brother. Vamos a posar Creo, la foto. ¿O qué creo que podría, Sí, sí, claro, sí, adelante. creo que podría decir algo. Sí, Dale. creo que deberías poner en la descripción, antes de comentar, ve el video completo, porque si no nos Sí, pueden sacar de contextos pequeñas palabritas. Antes de comentar, mira el video completo. video completo. Perfecto. No, Lo voy a comentar. sí, para que no vean, para que no digan, que la iglesia Gracia Urbana, la iglesia Bread Life, dicen que sí podemos emborracharnos, ¿no? O sea, no, en ningún momento se dice eso. O sea, vean el video Y completo. vean video completo, sí. Toda la 50 minutos más o menos que dura esta conversación, ¿no? Veanlo completo, pásenlo a todos sus amigos para que entiendan el contexto, si no se van a perder. Si no van a pensar que somos una iglesia que le gusta todos estos tabúes. Exacto. Bueno, pero eso es otro tema ya de otra, seguramente más adelante hablaremos de temas más similares a este, ¿no? Y están todos invitados nuevamente. Bueno, ahora sí, Nain, vamos